¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Hoy estamos en esos denominados encuentros en la Fundación, que es un conglomerado de mixto, diverso, que nosotros tenemos como bonito, hermoso cajón desastre durante el año, cuando tenemos la oportunidad de recibir pues, actividades, conferencias, presentaciones tan interesantes como la que hoy vamos a disfrutar. Porque, bueno, nuestra obligación como entidad, como ustedes saben, entre muchísimas cuestiones que realizamos a lo largo de cada año, es fomentar la cultura, la actividad educativa, la actividad deportiva, la actividad social y, sobre todo, que esto sea la casa el encuentro, el lugar de encuentro en Santa Cruz de Tenerife de cuestiones tan interesantes como la que hoy nos convoca. Estamos presentando en Santa Cruz de Tenerife, un poquito tarde, quizá responsabilidad nuestra. Yo estoy convencido que tanto Nicolás como Evaba hubieran estado encantados de haber hecho la presentación nacional aquí, me consta, pero no hemos tenido tiempo de estas historias contadas al oído, que es el número 8 de unos volúmenes que la revista 5W, que ustedes conocen perfectamente bajo la denominación Voces 5W, lleva realizando hace un par de años. Este es el número 8, como les digo. Si me permiten, no es por desmerecer a nuestros invitados, que son absolutamente estupendos, pero bueno, les acompañan en esta edición personajes tan importantes del periodismo y la literatura como puede ser, no quiero dejar a ninguno, es que todos los leo, claro, los admiramos a todos, ¿no? Martín Caparrós, que estuvo con nosotros en 2015 y con Nicolás en esta casa, Alfonso Armada, que es prácticamente tu maestro, ¿no?, en el mundo del periodismo. ¿Qué podemos decir de Leila Guerreiro, que lo puedo decir un poco en alto? Nos encantaría que un día nos acompañara aquí. Estamos intentándolo hace años. Ocurrirá. O, Se bueno, puede, se puede. Xavier Aldecoa, que ha estado también con nosotros. Digo que con Leila se puede. Ya hablaremos. Mira, ya nos podemos ir, estamos todos encantados. Pero estas historias contadas al oído, yo estoy aquí para ser de humilde introductor, porque no es una novela, no es un relato periodístico, es una conversación. Es una conversación entre Baba Jameida y Nicolás Castellano, dos periodistas enormes que ahora mismo tenemos la fortuna de disfrutar en el panorama informativo de nuestro país, porque más allá de qué cuentan y cómo lo cuentan, tienen además un compromiso informativo en lo que es la raíz del periodismo. Las 5 W, ustedes saben que son las 5 preguntas básicas, ¿no?, en inglés, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué hacemos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ellos están en el lugar para intentar siempre descifrar esas 5 W. Hablar de lo que han hecho es absurdo. Yo me quedo impresionado cuando lees por primera vez el libro te deja sobrecogido, pero la segunda vez, cuando empiezas a entender el relato, hasta esa confrontación de cómo transmitir lo que está ocurriendo en tantos lugares del planeta, en un momento que es ningún momento, en tragedias silentes. Son silentes porque la gran mayoría no las conocemos. Y si no estuvieran ellos, no nos daríamos ni cuenta. Y cuando nos damos cuenta, gracias a que hay periodistas extraordinarios como Evaba o como Nicolás en el terreno, a veces solo nos sobrecogen durante días, semanas. Hay demasiadas conversaciones e historias contadas al oído que merecerían mucho reposo hoy, pero es cierto que además estamos en un momento de máxima actualidad por lo que está ocurriendo, ustedes lo saben, con un proceso normativo en España con respecto a los menores que están llegando a nuestras costas, a la frontera sur de Canarias, y al mal llamado reparto, porque no debería ni siquiera denominarse así, de solidaridad en todo el Estado español. Y cómo quizá nuestros representantes públicos no están teniendo la altura de miras para poder llegar a, no a un acuerdo, sino a una visión, y la visión es sencilla. Son menores, son niños, son niñas, son nuestros hijos. Nosotros pretenderíamos, y lo hemos pretendido en situaciones anteriores en nuestra vida, y más los canarios y las Canarias conocemos bien,
la realidad migratoria, la tragedia migratoria en nuestra historia a finales del siglo XIX y principios del XX, en Latinoamérica, fundamentalmente en Cuba y en Venezuela, pues bueno, nosotros ahora mismo estamos siendo receptores de lo que fuimos emisores, y es una cuestión de buscar una oportunidad en la vida y tenemos que estar todos a la altura. Entonces, creo que quizá a lo mejor esta conversación también va a tener mucho que ver con eso. Yo estoy aquí solo para dar, como en el teatro, un humilde pie, pero estoy convencido que me voy a quedar callado la mayor parte del tiempo, en primer lugar porque ustedes no han venido a verme a mí, y en segundo lugar porque la conversación entre ellos va a ser fluida y extraordinaria. Yo, para empezar, si les parece bien, le voy a dar la palabra a Baba para contarnos cómo empezó esta maravilla de conversación, cómo 5W habló con ustedes, cómo les transmitió la magnífica idea, afortunada idea, de que se sentaran a contarnos cómo, ustedes lo saben si han visto el libro, la introducción es muy interesante, ¿no? El primer reportaje internacional que Baba realizó fue en Canarias. Ella nació en el Sáhara, en el campamento de Tinduf, y Nicolás de Las Palmas de Gran Canaria, Nicolás Castellanos de Telde, y su primer reportaje fue precisamente en los campamentos. Entonces, en ese cruce nace una bella historia del periodismo y de la amistad también. Entonces, bueno, yo le dejo a ella que primero hable. Yo me quedo aquí muy tranquilo. Si les hago falta, me llaman. Pero lo que quiero yo y lo que quieren todos es escucharles a ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esas palabras tan generosas. Gracias a Fundación Caja Canarias por invitarnos. Yo siempre le digo a Nico, es verdad que a veces es muy difícil llegar a todo e ir a todos los sitios que nos piden, pero Canarias siempre sí. Yo siempre aquí me siento como en casa. El Sáhara está a 90 kilómetros de las islas y para mí es realmente un placer siempre volver aquí. La verdad que yo me acuerdo cuando, o sea, las primeras veces que yo vi a Nico fue trabajando, yo le escuchaba, porque soy mucho más joven que él, y ya estudiando ya la carrera, yo me acuerdo de las crónicas de Nicolás en la SER. Y luego, cuando yo llegué a Radio Televisión Española, mis primeras coberturas fueron sobre migraciones. Y bueno, pues me acuerdo que para hacer ese viaje a Canarias contacté con él para que me pasara algún contacto, pero siempre era un contacto pues por redes y por WhatsApp. Posteriormente coincidimos en Ceuta, y en Ceuta me impresionó mucho su forma de trabajar, porque Ceuta lo que pasó era muy difícil de descifrar, y para una periodista paracaidista como yo, era como cuento esto, ¿no? Y me acuerdo que estaba todo el rato escuchando a Nico en la SER a ver el que contaba, hasta dónde era capaz de llegar, de informarnos, pero no solo las historias, que yo podía tener acceso a estas historias, sino también pues es ese periodismo de cuestionar, ¿no? De fiscalizar al poder, de responsabilizar, ¿no? Cuando hemos visto en Ceuta, para mí ha sido una de las coberturas más difíciles de mi vida, yo creo, porque era ver a niños y niñas solos en las calles de Ceuta, y en unas condiciones realmente complejas. Luego, entonces, cuando me llama Agus bueno, Voces siempre lo había leído, y cuando me llama Agus y digo, dice, para Voces, dice, y te voy a decir con quién. Y con Nico era como, yo feliz. Lo que pasa que él luego me enteré que para él no ha sido tanta felicidad, porque se creía que iba a ser porque es un intercambio, es una conversación y un intercambio de experiencia, intergeneracional, ¿no? De distintos... Entonces, claro, él se creía que iba a ser el joven de Voces, y entonces sé que para él no ha sido... Un poco una falta de respeto, pero... Pero ha sido, y luego ha sido una forma de
de conocernos. Yo no llevo mucho en eso del periodismo, aunque ha sido todo muy intenso. Pero luego hemos coincidido, hemos cubierto Ucrania, Melilla, hemos coincidido en lugares y en conversaciones. Pero es verdad que este libro, Agus consiguió encerrarnos justo en la casa de Nico durante 3 días y hablar de todo lo que hacíamos, de cómo lo hacíamos, de por qué lo hacíamos. Y yo me acuerdo que esos días fueron como una especie de terapia, de aterrizar. Además nos pidió que nos cogiésemos el viernes libre, que no tuviéramos ningún plan, que solo dedicarnos a eso durante 3 días. Y fue súper interesante. Y hay horas y horas grabadas de conversación. El resultado es ese librito, pero sobre todo luego ha sido una amistad, ¿no? Ahora somos hermanos. Y vecinos. Ha sido un regalo, la verdad, para una periodista joven poder... ha sido un Ella es aprendizaje. como las tonadilleras. No dice la edad real. Ahí lo ves. No sé. No, bueno, para mí ha sido un regalo, bueno, insistir en el agradecimiento de estar aquí en la Fundación Caja Canarias, que siempre es un placer que sea una casa para la palabra, para el diálogo, para la reflexión. Al final la sociedad es más rica si se para a pensar y si desde el mundo de la cultura insufla también inspiración, provocación, cuestionamiento. Y hoy en día que todo es tan efervescente, ¿no? Y lo comentamos en el libro, todo es tan pasional, tan efervescente en las redes sociales, tan breve, donde tiene poca cabida la pausa, ¿no? La reflexión, el diálogo, el intercambio de pareceres sobre una realidad. Tener un rato con ustedes aquí, con el tiempo que hace, que podrían estar en el sur, en la playa, o dando un paseo por la laguna, es de agradecer, así que muchas gracias por estar aquí y por escucharnos. Nosotros somos periodistas, normalmente cuando nos escuchan o nos leen o nos ven en la tele, el periodista éticamente no tiene que estar en ninguna manera ni de cómo es, ni de cómo se siente, ni lo que le pasa por la cabeza, a pesar de que somos seres humanos, que a veces estamos deprimidos, a veces nos ha dejado la novia, a veces tenemos un problema porque nuestros padres están enfermos o nos pueden pasar cualquier cosa. A la hora de hablar con los protagonistas de nuestros reportajes, cómo estemos los periodistas nunca debe trasladarse ahí. Pero en un formato como este, analizamos cómo hacemos el oficio, cómo también las distintas generaciones han mejorado la forma de hacer el oficio en España. Tenemos la mejor generación de reporteros con perspectiva de derechos humanos que ha tenido España nunca. Es verdad que durante otras épocas ha habido nombres más célebres porque era un grupo pequeño, de hombres casi todo, que tenían mucho protagonismo. Había una visión sobre los reporteros de guerra, los reporteros de conflicto machirula, el chaleco, el héroe. Y todo esto afortunadamente ha medio una generación de periodistas como Evaba, que es un referente, que le ha dado una sacudida. Las cosas se cuentan desde otro punto de vista. Hay una perspectiva de respeto a los derechos humanos que prima sobre el hecho armamentístico o el conflicto, que también hay que explicarlo, pero hay que explicar quién es la gente. Lo que hablamos en el libro, hablamos de la guerra de los vivos. Yo puedo hablar del armamento X que utiliza Rusia en un bombardeo al norte de Kiev. Puedo hablar de que han utilizado un misil balístico de fabricación norcoreana y que el cráter tiene 2,5 kilómetros y que ha caído al norte del aeropuerto internacional de Kiev y que ha generado determinados... Sí, eso forma parte de la narrativa de la guerra, porque ahí se ve geopolítica, Corea del Norte que está suministrando armamento, cómo Rusia sortea los supuestos embargos. Pero Evaba y yo y otro grupo de compañeros, Miquel Ayestarán, Luis de Vega, con los que compartí el inicio de la guerra de Ucrania, apostamos por la guerra de los vivos. Yo puedo dar la cifra de muertos, igual que cuando ahora he cubierto, desgraciadamente, el genocidio indirecto de Gaza. Lo he tenido que hacer desde Israel y Cisjordania porque Israel no nos permite acceder a la prensa internacional a Gaza. Nuestra perspectiva es contar la guerra de la gente que la padece. Bien que ha padecido la muerte de un ser querido, bien que no puede salir de su lugar de nacimiento. La guerra de Ucrania ha generado el mayor desplazamiento desde la Segunda Guerra Mundial, junto con la de Sudán ahora, de la que no hablamos. Si quieren luego hablamos de los conflictos olvidados. Y sin embargo en Gaza la gente no puede salir. Están encerrados, no tienen la posibilidad de convertirse en refugiados fuera de su territorio, no tienen la posibilidad ni siquiera enfermos de cáncer, niños con enfermedades graves que salvo en ocasiones puntuales recientemente no han podido abandonar el hogar. Entonces nosotros buscamos poner nombre a esas historias. Cuando en la guerra de Ucrania
caían las bombas sobre Kiev y mataba a la gente, por supuesto que íbamos a los bombardeos. Estábamos enfrente de los rusos en Bucha, en Irpin, mientras hacían todas esas matanzas que luego vimos, esos cadáveres a principios de abril. Y nuestra intención era ponerle nombre a esa señora que se queda en su cama postrada, que no puede elegir ser refugiada, porque está enferma, tiene 80 años, necesita medicación, necesitan que le den de comer, necesitan que la laven. Esa es la guerra que rompe vidas, la guerra que hace que un profesor un día se convierta en soldado, vaya al frente y se le ampute las 2 piernas porque le cae un proyectil, etc., etc., etc. Y entonces, bueno, para nosotros ha sido un poco también de una oportunidad de ver, oye, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿En qué nos estamos equivocando? Cuestionamos el reporterismo machirulo de chaleco y de camisetas de camuflaje. Apostamos por otro tipo de periodismo. Y también hacemos autocrítica de cómo ciertamente hay parte de la sociedad que ya nos ha dejado de creer, porque sobre todo los medios de comunicación privados y los públicos manipulados por el poder político han hecho mérito, ¿no? Hay grupos, periódicos, televisiones, radio, que se le ve tanto el plumero de todos, que la gente dice, oye, hay demasiado interés o demasiada evidencia editorialista, ¿no? Entonces, nosotros reivindicamos un poco el oficio del reportero, del periodista que mira a la gente a los ojos, del periodista que va al terreno, porque muchos medios de comunicación no mandan ya a los periodistas al terreno. Se hace periodismo a distancia. Esto del rollo telemático lo inventó los periodistas para no gastar dinero en las empresas y enviar periodistas a los sitios. Y bueno, eso ha sido para mí una suerte compartir el libro con Evaba, porque además, de verdad que he ganado una amistad muy bonita con ella. Y es una inspiración, porque yo tengo ya 47 años, la semana pasada cumplí 25 años en la SER, aunque soy muy joven como parece. Y obviamente, como en todos los trabajos, uno tiene dudas, tiene frustraciones, te planteas dejarlo. Tanto dolor ajeno que envolvemos y publicamos, pero nos los guardamos en la mochila, eso tiene un peso psicológico. Abordamos con naturalidad la necesidad de que los periodistas tienen que recibir asistencia psicológica cuando cubren determinadas cosas, porque vivimos un shock traumático, un impacto que también lo vivimos como lo viven los médicos, como lo viven los humanitarios, como vive la gente. Sin embargo, a todos estos humanitarios, sus propias ONG les ofrecen un debriefing psicológico cuando salen, pero los periodistas no, porque somos héroes supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, es un repaso a un montón de cosas, que si quieres hablamos más asuntos, pero bueno, es un librito que se lee en el Vinter, como digo yo, y que Nieves con Costrina dice, joder, con el puto librito, la guerra que está dando, ¿no? O sea, que si lo dice Nieves con Costrina es que no está tan mal. Precisamente hablando de esa sensación tan compleja a la hora de ustedes abordar su trabajo en el terreno y que nadie después les cuida, les protege, como pueden pasar otros colectivos. Bueno, si no te importa, cuento la anécdota el lunes. Imagino que ustedes, si siguen la información puntual de lo que está ocurriendo en el mundo, saben que Nicolás estuvo el fin de semana en París, en directo para la cadena SER, para el grupo Prisa, siguiendo las elecciones francesas. Y el lunes, si no te importa lo digo, dice, qué buena suerte que por fin he contado una buena noticia. Y debe ser para inspirador. Claro, bueno, creo que Yo creo que para todos, ¿no? Es inspirador también imaginar que después de 25 años de trabajar tan intensamente en el mundo del periodismo, de repente te encuentras también con historias amables, entre comillas, ¿no? Y que a veces es necesario contar historias amables, pero, y ahí venía la pregunta que les quiero hacer a ambos, entiendo que hasta en la mayor de las tragedias hay momentos que les reconfortan en historias amables que les pueden hacer mucho más llevadero la gravedad emocional que supone estar en el terreno en el que ustedes están. Si eso no está en el libro, yo no recuerdo alguna historia concreta, si pueden contar alguna experiencia que dentro de momentos crudos, evidentemente informativos que ustedes pues tienen que relatar y que transmitir, de repente han dicho, ha merecido la pena no solo por contar al mundo en general lo que está ocurriendo, sino porque en este caso esto me ha hecho a mí mejor periodista, mejor persona. Bueno, yo creo que todas las historias tienen te aportan algo. Claro. O sea, es un privilegio poder penetrar y profundizar en la vida de otros. Es un privilegio cuando alguien se te abre en condiciones extremas, muy difíciles, donde se está debatiendo entre la vida y la muerte y decide pararse contigo a contarte lo que está pasando. Y cuando no se abren ante ti, también es un reto aprender a
a escuchar estos silencios, descifrarlos e intentar sacarle, ¿no?, esa información y hacer que cuente, porque no siempre te encuentras con que la gente quiere hablar. Depende mucho de qué tema. Es verdad que cuanta más sombra, más luz. Y eso pasa mucho en el periodismo. En Ucrania, o por ejemplo en una guerra, ves lo peor, pero también lo mejor del ser humano. Te planteas cómo son capaces de estar algunos en despachos jugando a la Play, dándole a un botón y decidiendo qué misil lanzar, qué dron seguir y qué orden dar a los que están en primera línea, y luego, sin embargo, te encuentras con una solidaridad increíble entre las personas que se quedan, ¿no? Para mí, quizás, por ejemplo, en el caso de Ucrania, de las personas que más aprendí fueron las personas mayores, las mujeres mayores. Me recordaba mucho a los relatos de mi abuela sobre la guerra en el Sáhara, de cómo la vivió, pero también todo ese bagaje que tienen, ¿no?, sobre ese pasado de la Unión Soviética, estos nexos. Te explican, algunas te dicen, si es que mi padre es ruso y nos vinimos aquí. O sea, todo ese bagaje de la gente mayor, que son como libros, en un conflicto de repente te dan como allí claves y te hacen abrir, ¿no?, como los ojos, ¿no?, ver otras cosas y ver más allá. Se produce eso, o sea, lo peor y lo mejor del ser humano, y eso es brutal. Luego hay relatos que son mucho más complejos, donde, por ejemplo, en Ucrania ha sido fácil porque todo el mundo quería contarte, todo el mundo quiere contarte lo que han vivido, y hay un enemigo en común contra el que luchar. Entonces es un enemigo común claro y nadie tiene miedo a denunciar y hablar. Pero hay otros contextos que son realmente complejos. Por ejemplo, los relatos migratorios. Yo creo que quizás mujeres que han vivido travesías de años y años, que sus cuerpos han estado expuestos a todo tipo de violencia, pues son relatos complejos. Para mí, uno de los testimonios más difíciles que me ha costado pues digerir y escuchar, pues ha sido, por ejemplo, el Líbano, el de una chica etíope que de la esclavitud moderna, ¿no?, la compraron una familia libanesa como trabajadora, y sus derechos, pues es que no tiene ningún tipo de derecho, es una esclava en pleno siglo XXI, ¿no? Ha sufrido violencia por parte del padre de la familia, el hijo de la familia. Los varones de la familia se sienten con capacidad de poder hacer con el cuerpo suyo lo que quieren, y pues son esos testimonios a los que hay que dedicarle tiempo y que no están dispuestos a abrirse, y tienes que conquistarlos y tienes que contar, ganarte su confianza. Entonces, bueno, que no siempre es fácil, y luego, pues también en el libro lo hablamos mucho, ¿no?, que ese seguimiento, ¿no?, que hay que hacer y que muchas veces no hacemos. Y nos pesa también, porque tú vuelves a tu casa, las historias se quedan allí, y luego mantienes el contacto hasta que, bueno, y eso quizás Nico puede hablar, poner muchos más ejemplos. Mantienes el contacto, sigues la historia, vuelves. A mí me encantaría volver y seguir cada X tiempo todas las historias que he contado, ¿no? Pero luego hay como un ecosistema informativo, mediático, bueno, pues en el que también luego nosotros tenemos que luchar y también exigir, ¿no?, a nuestros jefes, pues contar otras guerras, por ejemplo, olvidada. Cuando Somalia no interesa, pues pedirles, oye, si queréis que vaya a Ucrania, yo antes quiero ir a Somalia, por favor, que hay otra guerra, ¿no? Luchar para que puesten por algunas coberturas, porque desgraciadamente el periodismo internacional cuesta mucho tiempo, pero sobre todo mucho dinero, y si no se apuesta y no hay una voluntad, pues
no podemos contar esos relatos que parecen lejanos pero que están muy cerca. Ahora, por ejemplo, los dos, a nuestra manera, estamos intentando conseguir visados para cubrir la guerra de Sudán. Es una guerra que en número de desplazados, en número de personas que están en riesgo de desnutrición grave, número de desplazados internos y externos. Hay casi 600.000 refugiados en Sudán del Sur, en Chad, etcétera, etcétera, en Egipto que los están rechazando. Es una guerra que nos debería importar mucho, porque es uno de los grandes países del planeta en número de habitantes, en recursos, clave en las rutas migratorias del centro de África, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por poner varios ejemplos concretos, como soy el viejo del libro, una cosa muy reciente, ¿no? Tú dices historia en París estos días, que estaba poco tiempo, pero les aseguro que bien aprovechado. Estuve el sábado con Adu. ¿Se acuerdan del niño de la maleta? Pues lo que dice Baba, uno aprende que hay que seguir las historias. Estuve con Adu, tiene 17 años, está terminando un módulo de mecánica, es muy hábil con las manos, ya dejó el fútbol. Se dejó la idea de ser el nuevo Mbappé. Presentaste el libro aquí, además, precisamente. Presenté el libro aquí, sus padres están bien. Ali trabaja, el padre, en el aeropuerto Charles de Gaulle y está terminando un máster de filosofía. La madre tiene un trabajo al lado de la Torre Eiffel en el mantenimiento de un edificio. La niña Mariam tiene 21 años y está terminando Derecho. El niño que queda pendiente por reagrupar, que tiene 31 años, niño, claro, de cuando hice el libro, está en París, está con su familia y se ha echado mujer y tiene chiquillos. Esas son las vidas y hacer un seguimiento. Oye, ese niño que apareció en la maleta, ese padre que quería reagrupar a su hijo porque las leyes le fastidian la posibilidad de venir, ¿qué ha sido de él? De repente los migrantes son malos, fracasan. No, son personas en general, 99,9%, que aprovechan sus oportunidades y que se relacionan, se enamoran, tienen la vida, tienen prosperidad intelectual o no, como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero por poner ejemplos concretos de conflictos o de realidades, en el terremoto de Haití, que es lo peor que cubriré en mi carrera, 230.000 muertos en 30 segundos, en un solo país, la mayor catástrofe documentada en la historia natural en un solo país, porque el tsunami sudeste asiático fueron 6 países y fueron 226.000 muertos. Al octavo día del terremoto, yo salí a hacer un reportaje con un hombre de allí que tenía un coche que me encontré, porque claro, la cadena C no tiene tanto dinero como la CNN, la BBC, no puedes contratar a un fixer, que es un periodista local, al precio que estaban pidiendo para que te acompañara a hacer las historias. Los fixers, los stringers son los periodistas locales que nos ayudan y nos hacen todo. Es como si viene aquí la BBC, que me llama a mí también, o Al Jazeera a veces, oye, queremos un fixer que nos ayude. Y el fixer es el que conoce el terreno, el que sabe quién es bueno para hablar, por ejemplo, de realidad migratoria ahora. Si a mí me pregunta un medio internacional que quiere hablar ahora de los menores en Canarias, yo le diría con quién, qué voces son las interesantes, quién tiene los datos, dónde acudir, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso es un poco el fixer y cobran por ello. Yo no podía pagar mucho, mi francés en aquella época era un poco primario y yo me entendía con aquel hombre como podía, pero me ayudó mucho, Harold. Y le dije, Harold, estoy harto de contar muertos, de ir a otra casa, a otra guardería, contar que cuántos niños habían muerto, tal. Digo, quiero ponerle nombre a los muertos. Quiero ir a un cementerio donde esté la familia enterrando a fulano o a mengano. Vamos al cementerio de Puerto Príncipe de Petionville, que era de los pocos que quedaban sin derruirse. Y cuando estábamos acompañando a una familia que iba a enterrar el ataúd, y que yo iba a hacer mi reportaje y tal, ahí con todo el respeto, se produce un tiroteo brutal y se escapan de la prisión un montón de delincuentes. Y salimos todos corriendo, hasta el punto que tiraron el ataúd y nos fuimos corriendo. En medio de eso, salimos corriendo por el coche y tal, en medio de la oscuridad, porque se colapsó el sistema eléctrico ya precario de Haití. Y vimos una sirena. Paramos y nos decían que estaban los gringos, los bomberos de Nueva York, intentando sacar a unos niños de los escombros. 8 días después, unos niños, sí, dice, oye, sonidos como si fueran unos gatos. Estuve toda la madrugada con ellos y a la madrugada sacaron a Kiki y a Sabrina vivos. Llevaban 8 días debajo de los escombros. El niño estaba en los brazos de su abuela muerta. Lo sacaron con la camiseta ensangrentada. Pues a Kiki y a Sabrina los he seguido viendo. Cuando he ido a Haití al aniversario, a los 5 años, están en otra ciudad, a las afueras de Puerto Príncipe, estudiando con dificultades. En Ucrania, otro niño que fue muy famoso, el bebé más famoso de la guerra, fue Emma, un bebé que no sé si se acuerdan de la portada del Time, que era un bebé vestido de rojo en los brazos de un soldado, huyendo de Irpin en medio de la guerra.
pues tuve la oportunidad de estar en ese momento, cuando se produce la gran huida de Irpin, miles de personas en un pueblo que puede ser como La Laguna, ¿no? Un pueblo pegado a la capital, donde la gente acude, hay edificios más modernos, parques y tal. Y esas familias jóvenes de ingenieros informáticos que trabajaban para una multinacional, un día a otro, llega la guerra, intentan quedarse en Irpin pensando, bueno, a ver si como... Pero empiezan los bombardeos y te vas o mueres. Cruzan el puente derruido, lo vemos llegar, la madre llorando, el soldado, la madre desesperada porque no aparece el padre. Bueno, los entrevistas, saca la historia. Lo hicimos Luis de Vega y yo, y el fotógrafo ucraniano que hizo la portada del Time y contó esto. Pues yo sigo en contacto con la niña, con la madre. Cuando he ido a Ucrania otra vez ahora, en el segundo aniversario de la gran invasión rusa, he vuelto a contar su historia. Esto nos ayuda, estos nombres concretos, estas vidas en concretas, nos ayuda a ver cómo evoluciona la guerra. La guerra, lo que decía, no solo es un intercambio de armamento o de intereses geopolíticos, es cómo la guerra atraviesa las vidas. Y de vez en cuando alimentar con narrativas de superación como esta, pues suponen parte del periodismo que tiene que ayudar a entender cómo la gente vive los conflictos. Y en el caso de Canarias ahora, por ejemplo, ¿no? Porque es que estabas apuntando la situación, a mí me llaman muchos periodistas, como soy el viejo, para preguntarme, oye, ¿cómo llegar ahora a Tenerife o a Canarias, contar lo de los menores, dónde voy? Hoy mismo me llamaba una compañera de una revista que quiere hacer un reportaje, a qué isla voy, con quién hablo y tal. Y los periodistas repetimos todos los tópicos, ¿no? Lo que dicen los políticos y tal. Entonces tenemos el reto, y lo hablamos en el libro, de informar de esto bien. Si hemos aprendido a informar bien de la violencia machista y dejar de decir, es que era buen vecino, pero la mató. Esa cosa tan lamentable que decíamos antes para justificar los asesinatos de las mujeres en este país, donde todavía tenemos un problema de machismo asqueroso. Si hemos aprendido a informar los medios sobre eso, a respetar la perspectiva de los derechos, tenemos que aprender, después de 40 años recibiendo pateras y 30 años que se cumplen este verano en Canarias, a informar sobre la realidad de las personas que llegan. Son muchos, mentira. 6.000 son muchos, es mentira en una comunidad de 2.300.000 habitantes que recibe 16 millones de turistas. No tenemos capacidad para habilitar centros en condiciones. Es que como son muchos, los tratamos como animales en el centro de Lanzarote que se ha publicado. Es que como son muchos, los asignamos en macrocentros de 230. No, perdón. A la Comunidad Autónoma Canaria tiene responsabilidad, igual que lo tiene la de Ceuta, en tener a los niños en buenas condiciones. Tienen dotación presupuestaria para hacerlo. Pueden asignar a las organizaciones a las que se les consigna los cuidados, la tutela, las obligaciones de garantizar los derechos de esos niños. La Fiscalía de Canarias, en materia extranjera y en materia menores, no hace bien su trabajo. No visita los centros. No fiscaliza si se están cumpliendo garantizando los derechos de los niños. Por tanto, cada una de las administraciones, que es lo que decía Baba, nosotros contamos historias, pero documentamos que aquí se violan los derechos humanos. Hoy me pedían en la radio, porque esto de Twitter es muy interesante, ¿no? Y para los jefes de los medios viven en Twitter, me pedían en la radio que hiciera la comparación entre cómo España trató a los menores no acompañados, que son técnicamente el nombre, que ahora se ha convertido en un acrónimo asquerosamente racista. La palabra más racista de España ahora es MENA, y significa técnicamente menor extranjero no acompañado. Por tanto, hay que desterrar esa palabra. Pero me decía, oye, ¿cómo tratamos a los menores que llegaron de Ucrania solos y cómo tratamos a los de ahora? Pues sencillo. Cuando hay intención política, se soluciona. Después de 40 años recibiendo pateras, no hay ninguna intención política de que se respeten los derechos de estos niños. Gobierne quien gobierne. Si ahora se habla de estos niños es por el peligro de que el Partido Popular pierda algunos gobiernos autonómicos o se ponga en cuestión porque Vox, la ultraderecha racista, los pone en cuestión. A nadie le importan estos niños. Si le hubiera importado a estos niños, ya la reforma de la ley estaría en marcha desde hace muchos años. Existiría un mecanismo ajustado que respete que no está bien tener a niños en situación vulnerable, que nuestra ley del menor los protege porque son niños, porque la ley del menor protege a los niños vulnerables. No hay ningún aspecto que diga a los niños vulnerables extranjeros hay que tratarles como animales. No lo pone la ley. Si no se ha hecho es porque no hay voluntad política. Por tanto, nuestra responsabilidad como periodistas que nos formamos en materia de derechos humanos, que buscamos fuentes jurídicas que analizan, es decir, aquí todo el mundo está exagerando, está usando a los niños en sus intereses electorales, de todos los colores políticos. Unos con una intención racista asquerosa, están haciendo muy mal a la sociedad, están disipando, informando, desinformando, bulos, mentiras, creando clichés, que si son delincuentes.
mentiras. Son mentiras demostrables con los datos de la Fiscalía General del Estado y con la realidad. Podemos acudir a hablar con testimonio de ex menores tutelados que están aquí integrados en Canarias, que es otra manera de contarlo, o podemos repetir las imágenes de mira que están, que son muchos, que son demasiados, sácamelo de aquí que no puedo más. Sácamelo de aquí con garantía, que se establezcan los mecanismos adecuados, que gobierne quien gobierne cuando se superen las plazas de acogida en los territorios de frontera, no solo en Canarias, Ceuta y Melilla, que es lo que está en el texto de la reforma ahora, también en Andalucía, también en Murcia, que recibe pateras, también en la Comunidad Valenciana, se haga. Resulta bastante miserable que por los niños que caben en un minibús, en una guagua pequeña, que son 14, 15 distribuibles por comunidades autónomas, haya partidos racistas que vayan a romper pactos autonómicos. Caben en un minibús. Lo que se tiene que llevar Murcia, lo que se tiene que llevar Extremadura, en el reparto actual, que es un reparto falso, es un señuelo para engañar a la sociedad, ¿no? Entonces, lo que nosotros reivindicamos en el libro es, somos parte importante, no la única, porque tampoco nos damos tanta importancia, pero somos parte importante de la construcción de relato público. Y en la construcción de relato público tiene que haber información fiable, hecha por profesionales. Cualquiera que cuelga un vídeo en internet, o que opina en las redes sociales, o que se hace una foto, no es periodista, lo siento. Serán, o tendrán seguidores, o serán influencers, que es un término bastante manoseado. Pero alguien que opina grueso, que utiliza falsos testimonios, que no utiliza datos reales, que tiene visiones sesgadas o racistas, aunque gane un escaño en el Europarlamento, no es periodista. Y ese pseudoperiodismo que hace creer a la gente que lo que te cuenta un pavo o una pava con muchos seguidores es verdad, a través de TikTok, etcétera, etcétera, está siendo un veneno, una gasolina venenosa para la convivencia. Y de repente nos vemos con una regresión en valores fundamentales que yo no me las esperaba en 2021, ¿no? En 2021, en 2024, ¿no? Es decir, somos una sociedad más racista que nunca. Una sociedad que vuelve a cuestionar los derechos de la mujer porque hay partidos que dicen que eso de la violencia machista no es verdad. Una sociedad que en parte, esa parte venenosa, cuestiona la forma que tenga la gente de quererse, que a mí me da igual. Mientras la gente se quiere ser feliz, me da igual la mezcla o el cómo se mezcle. Entonces, ojo, porque no es algo casual, no son cuatro agitadores, hay estrategias de desinformación. Y por eso llegó Trump al poder, por eso el UKIP racista llegó al Brexit en el Reino Unido, por eso la ultraderecha ha conseguido los mejores resultados de su historia en Francia. Han subido un 55% los escaños, la ultraderecha con respecto a las últimas elecciones. Entonces, termino esta reflexión un poco pesada que hago, pero bueno, de los casos particulares de superación de periodismo, etcétera, etcétera, que ayuda a entender la guerra con los casos humanos, a la formación y la obligación ética de los periodistas y de los medios de comunicación a poner el foco en la perspectiva de derechos humanos, en las leyes, y no ser los contenedores de la manipulación política, desde mi punto de vista. Evidentemente, la emigración siempre va a ser una realidad de necesidad, eso es innegable. Nadie sale de su casa por gusto, y lo conocemos en todas las historias precisamente de los migrantes que llegan cuando se asientan, por ejemplo, en Canarias lo conocemos, y tú siempre le preguntas, conocemos casos directos, siempre te van a contar, ¿tú qué querrías hacer ahora? Aunque tengan después una realidad como la que has contado, en la que tú consigues al final una estabilidad económica, familiar, volver a su casa, volver a su raíz, volver a su familia. Es muy extraño quien no quiera hacerlo. Lo conocemos además de primera mano los canarios, como hablábamos al principio, porque todos tenemos familiares, abuelos, padres, que fueron fundamentalmente a lo mejor en América Latina, Cuba o Venezuela. Los que se quedaron e hicieron raíz siempre tuvieron nostalgia, y los que pudieron en un momento determinado regresaron, porque el lugar donde empezaste, donde tú construiste tu personalidad, es el lugar donde quieres estar, dependientemente. Es muy sencillo frivolizar, estamos de acuerdo, ¿verdad?, en que lo económico lo llena todo. No, hay unos valores sustanciales a la forma de conformar una personalidad, que es lo que hace que tú te construyas como ser humano, y no conozca a nadie que no eche de menos el lugar en el que empezó, salvo que tengas una historia excesivamente violenta, pero si tú has salido por necesidad, tú tienes nostalgia de la felicidad que has tenido en los momentos fundamentales de tu crecimiento. Dicho esto, lo contabas esta mañana en la televisión canaria y lo cuentas en el libro, tenemos una visión demasiado distorsionada, creo, en Europa, en España y en Canarias,
con respecto a lo que es África. Al final tenemos imágenes, fotografías que se nos han quedado en el imaginario colectivo porque es muy sencillo contar siempre la imagen del niño con la barriga grande, con moscas, con pobreza extrema. Pero África es el continente joven, el continente fuerte, el continente emergente, donde están ocurriendo cosas muy interesantes, donde hay países que tienen además centros universitarios de primer nivel, donde tienen las capitales más grandes ahora mismo del mundo, más bulliciosas del mundo, donde pasan cosas muy interesantes. Y alguien nos tiene que relatar el que está llegando aquí, está llegando por una situación de necesidad, pero dar la espalda a nuestro, y más en Canarias, a nuestro continente vecino, o a nuestro continente en este caso, sin, al contrario, desviar la mirada a Canarias y España a aprender lo que está ocurriendo al lado nuestro para precisamente aprovechar las oportunidades que están surgiendo en diferentes países de África, es el gran error. Pero eso ocurre por una manera global de comunicar. Ustedes hacen relatos fundamentales para transmitirnos esto, pero los grandes medios de comunicación siguen al gran público, quizá transmitiendo esa imagen distorsionada de África, que es lo que hace también que cuando la inmigración mal llamada irregular llega en pateras, porque no puede ir a un aeropuerto con un visado, y es así, los datos son claros y todos lo sabemos, es insignificante el número de personas migrantes que llegan en patera a Europa. La mayoría llega por aeropuertos, porque tienen la capacidad de venir o como turistas o con un visado. Quien no llega es porque no tiene la oportunidad en una embajada. Y encima sienten la criminalización de ese sufrimiento que han tenido para llegar hasta aquí, y encima nos están relatando unas minorías políticas que además intoxican a unas minorías ciudadanas que cada día, por desgracia, van siendo más grandes, como tú comentabas lo que estaba pasando, que va permeabilizando esas ideas hasta que lo que parecía una derrota en Francia el otro día no deja de ser un crecimiento que sigue, contándonos que lo que vienen son personas que vienen a una cosa muy distinta a la que realmente es, que es buscar un futuro mejor, en el que además tienen que buscarlo porque no han tenido la oportunidad de hacerlo en su país de origen y no llegar por otro lado. ¿Cómo podemos, y esa era la pregunta, llegar a conseguir que de alguna manera los grandes medios de comunicación, gracias a relatos como los de ustedes, puedan contar realmente, en el caso particular de España, qué es África, por qué ocurre esta migración y cómo debemos ser los ciudadanos los que reclamemos que esas personas que vienen a nuestro país tienen que llegar en las mejores condiciones y tienen que llegar teniendo una seguridad jurídica y una vía lógica como pueden ser vía aeroportuaria, con su visado, con su reglamentación permanente, adecuada en ese momento, disculpa, y no poner un foco en una noticia en la que mientras millones de personas entran a un aeropuerto y son invisibles, una patera, en un caso determinado, con 100 personas se convierte en una noticia. Bueno, yo creo que no hay una relación recíproca con África. Está solo África la que viene, la que nos invade, la que nos exige, la que nos pide. Pero no se mira lo que África puede aportar y lo que está aportando ya. O sea, los países africanos están decidiendo y están siendo cruciales en ese nuevo orden mundial. El papel de la Unión Africana, de países como Sudáfrica, Namibia, Etiopía. O sea, tenemos países que están siendo muy importantes desde el punto incluso de vista geopolítico internacional, ¿no? Que están, pues, todo lo que está pasando en Gaza, Sudáfrica ha sido una voz clave. Yo creo que no se quiere mirar al sur, pero de África como también de América Latina. A mí, por ejemplo, yo creía que África, aunque al ser saharaui y al compartir el idioma, ¿no?, con España y una historia en común, o en el caso de Guinea, o la cercanía de Marruecos y Argelia a España, creía que, bueno, pues que había como más motivos, ¿no?, para estar más... para que nos lleguen otras noticias de estos países que desconocemos. Porque ahora mismo, ¿qué sabemos de Argelia? ¿Qué sabemos de Túnez? ¿Qué sabemos de Libia? O sea, estamos contando la guerra de Ucrania, pero ¿qué está pasando en Libia? Y está al lado. Marruecos, ¿qué información nos llega de Marruecos? Información política, pero no vemos grandes reportajes
sobre la cultura marroquí o sobre la situación de las mujeres marroquíes, no sé, o sea, solo nos llega el problema. Y lo mismo ocurre con América Latina. O sea, con América Latina España tendría que tener una relación mucho más estrecha y, ¿no? y de interesarse por lo que está pasando en América Latina. Y sin embargo, no. A mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención en un medio como el mío, o sea, Radio y Televisión Española, 6.000 trabajadores, hay no hay gente de América Latina, o sea, seguro que habrá, alguien se me escapa, pero no hay referentes en la redacción que digas, jo, tengo una compañera de Colombia, ¿no? O tengo no, porque no hay diversidad, no existe. Entonces, al final, nuestra mirada hacia el sur global está completamente contaminada por nosotros mismos. O sea, impregnada de un yoísmo de cómo yo quiero ver el mundo, ¿no? Sin dejar que esa parte del mundo se abra ante nosotros. ¿Cuántos escritores, o sea, la cultura americana la vemos todos los días en los telediarios de este país? Taylor Swift. Os aseguro que en África hay grandes artistas, hay grandes grupos musicales, hay grandes escritores muy desconocidos, a los que no se les entrevista, a los que no se les consulta, a los que no, pues es que no queremos ver lo que está pasando en esa parte del mundo, ¿no? Y es un no querer ver, es una indiferencia además, porque es una indiferencia porque cuando no se quieren contar las cosas es porque no se quiere apostar por contar las cosas. Si yo ahora le digo a mis jefes que me quiero ir a Egipto, se lo van a pensar mucho. ¿Por qué a Egipto? Y Egipto está muy cerca y es un país clave, pero ¿por qué? O sea, costaría muchísimo vender una cobertura porque hablamos en estos términos en redacciones, pero venderles un tema sobre África cuesta muchísimo. Y eso tiene consecuencias en la información que estamos contando ahora mismo. Y es que no estamos cumpliendo con el porqué de las 5 W. Entonces afrontamos temas trascendentales en nuestro día a día, como la inmigración, desde el problema, sin contar el porqué. Y aquí lo decimos, ¿no? Nos quedamos en la frontera, no en lo que hay allí. Es porque si hablásemos de los movimientos migratorios, la mayoría de personas se quedan en África. La gente, la patera es el último recurso. El último recurso. Es como pasó con la valla de Melilla. La mayoría eran sudaneses y la valla era porque no tenían recursos económicos para coger una patera. Y eran refugiados que estaban huyendo de Sudán, a los que ni siquiera se les preguntó en la frontera española sobre su estatus y su situación. Se produjeron deliberadamente expulsiones y devoluciones en caliente. Entonces, gente que había solicitado en la oficina de ACNUR, de Rabat, asilo. Gente que estaban huyendo de una guerra que llevaban 6 años emigrando, que habían pasado, o sea, yo entrevisté a gente en Casablanca que había pasado por Chad, Libia, habían llegado hasta Argelia. Argelia les volvió a expulsar a Níger. De Níger se han ido a Burkina Faso. De Burkina Faso lograron llegar a Mauritania. Mauritania, Sáhara Occidental, Marruecos y Valla de Melilla. Entonces, si no entendemos todo esto, ¿cómo queremos que un votante pues más conservador entienda o empatice con estas personas? Es imposible. Entonces, no querer ver a África es no querer ver la realidad a la que nos estamos enfrentando en estos momentos. Y de ahí, y lo hablamos mucho, de ahí yo siempre digo, ¿qué hemos aprendido de Ucrania? ¿Qué hemos aprendido de Ucrania? Que las guerras hay que contarlas.
para que los taxistas de Madrid decidan ir a la frontera polaca a solidarizarse, para que haya miles de familias españolas que quieran abrir sus puertas a familias ucranianas, para que la acogida de 200.000 ucranianos, otorgarles el asilo, no sea un problema para este país. ¿Qué es lo que hemos aprendido de Ucrania? Y desgraciadamente cuando ves las noticias y ves lo que está pasando estos días, tenemos que recurrir al racismo. O sea, entonces hay que hablar de racismo directamente. No, y si me permites, antes de que Nicolás intervenga, una cosa que sea muy interesante con respecto a las corresponsalías en América Latina, y también hablamos de la manera de cómo contamos las cosas. Es cierto que, por ejemplo, en el recuerdo de Yo soy tan viejo como Nicolás, eh, creo que solo recuerdo un corresponsal de televisión española en toda mi vida, no recuerdo el nombre, creo que estaba en Bogotá cuando éramos más pequeños, que era colombiano. El resto son periodistas ya conocidos en España que acaban teniendo corresponsalías en América Latina que nos quieren contar la realidad de países como Argentina, como Venezuela, como México, pero no solo desde una visión que es muy puntual, porque a lo mejor han llegado hace 6 meses y no conocen países tan importantes, tan grandes, con unos PIB brutales, con tanta diversidad, sino además con un acento determinado. Y es una cosa que ustedes hablan en el libro que me interesa mucho, que es el acento, que es la forma de contar. Hablaban ustedes en el libro, por ejemplo, que en Radio France Internacional, en Radio France, en cualquier medio francés, no hay problema con la diversidad de acentos de todos los países francófonos. En cambio, en España tenemos ese concepto que Nicolás siempre ha defendido en su trabajo en estos 25 años, que es el acento canario. Es el acento de tu lugar, el tuyo también. Entonces, tú comentabas en el libro que la radio o en la televisión te imponía, ¿no? Lo que llaman neutro, el acento neutro, que es al Qué final el mentira, acento no existe. exacto, de ¿cuánto? De 5 millones de hispanoparlantes. Eh, ¿Qué nos queda en el mundo castellano para contar en América Latina, para contar en España, para contar todo lo que nos ocurre? También desde el lugar y no teniendo esa visión quizás hasta colonialista en el periodismo. Abres muchos melones y escuchando Baba me dan ganas de contar muchas cosas. Intentaré no alargarme mucho. Pero, pero por ejemplo, nuestra obligación es contextualizar. Llegaron más ucranianos en 2 meses a España que en toda la historia de personas han llegado en patera a Canarias. En 2 meses. Alguien dijo, es una invasión, son demasiados, no podemos acogerles. Pusimos funcionarios en los CREADE, que son centros de recepción y de acogida. En 12 horas estaban documentados, tenían permiso de trabajo. Quien no tenía recursos propios se les daba un recurso de acogida humanitaria. Llegaron 1.700 menas ucranianos, niños sin compañía, que eran niños de orfanato, etcétera, etcétera, que se quedaron en esa comunidad autónoma. Ninguna protestó. Las que fueron a Salamanca, las que fueron a Alicante, las que fueron a Málaga, a Barcelona, a Madrid, que es donde estaban los CREADE. Las fronteras amables. Las fronteras amables, ir allí, los payasos, repartir comida, el carrito, los abrazos, los masajes. Yo nunca había visto una frontera amable, porque llevo 25 años viendo fronteras hostiles. Con Bosnia, quizá con Bosnia y Herzegovina en su Con momento, Bosnia, en bueno, Canarias pero tuvimos yo una eso no lo comunidad, también fue parecido. Yo eso no lo cubrí. Y era la primera vez que yo veía una frontera amable, porque estoy acostumbrado a ver fronteras donde se violan los derechos humanos. Y las españolas son las que más. Ceuta y Melilla y Canarias, que aquí está la ruta más mortífera del planeta y tenemos que recordar. Esto me viene al... Pero hagamos una reflexión. ¿Por qué no se habla de África o de América Latina lo suficiente? Tenemos un problema de chauvinismo bastante importante en España. Son bastante catetos. Pensamos que somos los mejores en todo. Perdón, ¿eh? Nos interesa la línea cultural predominante norteamericana, cuando no están los afrancesados que petardean un poco con algún autor francés, y de resto nos interesa poco. Perdón que sea así de... Pero esto, ¿por qué? La formación, la educación en España no fomenta precisamente la curiosidad o la diversidad en las fuentes de enriquecimiento intelectual. Pero voy a lo nuestro. ¿Cuántos corresponsales españoles hay en África? Mucho menos que la gente que hay aquí en esta sala. Corresponsales de plantilla, con contrato, que el medio de comunicación diga, este es mi corresponsal ahí. Uno en Rabat, de Televisión Española, una. Sí. Uno en Rabat, del diario El País. El otro corresponsal del diario global en español más importante, que está en África, que solo hay 2, es Pepe Naranjo y es colaborador, no tiene contrato, ha ido a la guerra como colaborador.
Y luego están los compañeros de EFE, que tienen 2 delegaciones básicamente, una en el Magreb, bueno, 3, Egipto Sí. y luego Sudáfrica, Johannesburgo y Kenia, que Kenia. comparten. Y ya está. Y luego hay un montón de chicos y chicas que de manera voluntaria se van, intentan colocar reportajes y se les paga una mierda, con perdón, por los reportajes que esos pibes se curran en esos países. Con lo cual, no hay ninguna intención por parte de los directores de los medios de comunicación de informar de África. La cadena SER no tiene ningún corresponsal de plantilla en África. Y somos los progres. Tenemos un colaborador en Rabat y hablamos de África en general con una perspectiva constructiva. Yo me he peleado en Burkina Faso, en Ouagadougou, para contar los Oscars de África, que se llama la FESPACO. Es una bienal de cine espectacular. Uno de los mayores laboratorios de producción audiovisual del planeta está en Nigeria. Se llama Nollywood. Y junto con Bollywood y Hollywood son las grandes factorías de producción de series, audiovisuales, de películas, etcétera, etcétera. Y yo ahí, picando piedra, me empeñé en ir a la FESPACO y en entrar en el programa especial de la SER de los Oscars. Los Oscars, nos encantan los Oscars. Los programas especiales, los Oscars. Y yo me empeñé en que me dieran paso para contar los Oscars de África. Y ahí lo coloqué. Son pequeñas victorias. La colé. Se ha hablado, el que está escuchando se ha enterado que en África se hace cine, que hay unos premios, que hay una producción, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a mí logro pequeñas cosas. Ir a hacer un reportaje a Malik Sidibé, uno de los grandes fotógrafos del planeta, que retrató Mali a través de los retratos de su fotoestudio, de la realidad cotidiana de Bamako, etcétera, etcétera, fue para mí una de las mayores satisfacciones. Ir a ver a Salif Keita, su fundación a Bamako. Entrevistar a Youssou N'Dour en Senegal, porque además de músico es un tío comprometido, que es dueño de medios de comunicación. Que por cierto, tengo una anécdota con él muy buena. Cuando era ministro de Turismo de Senegal, que lo fue durante un tiempo, vino a Fitur a Madrid y como me conocía, ¿qué pasa? Tal. Digo, vente a la radio que te va a entrevistar Ángel Barceló. Y coño, hablamos de Senegal como destino turístico. Vamos a dejar de hablar de tu rollo de música, de los inmigrantes, que Senegal son solo gente que se sube al cayuco y tal, que es una minoría. País maravilloso si no han ido. Sí. No viajamos a África, que es el mejor sitio del planeta para viajar. Hombre, les diría ahora, al norte de Mali no se vayan, que está un poco peligroso. Pero hay un Senegal montón de es sitios. maravilloso. Senegal, Mauritania, la banda Argan, están aquí al lado. Marruecos, a pesar de la monarquía dictatorial que tiene, la sociedad es riquísima y culturalmente riquísima y los lugares son maravillosos. Pero estando con Youssou N'Dour en Madrid, digo por romper los tópicos, ¿no? Viene y acaba de estallar el caso Bárcenas. Y era el día que el país publica los papeles de Bárcenas. Y estaba aquella famosa libreta de M.R. y tal, que no es Rajoy, sino que son los Reyes Magos, y todas estas cosas. Y me dice él, coño, los medios europeos están todo el día diciendo que nosotros somos los corruptos. ¿No? O sea, ¿cómo es la visión? Vemos el mundo desde arriba y creemos que el mundo es como lo vemos nosotros solamente. Y hay otra forma de ver el mundo, ¿no? Y es la que tenemos que aspirar a contar en los medios de comunicación, con más gente en el terreno, con más protagonismo. Por ejemplo, ¿qué hace la francofonía, el Estado francés? Vale, igual podemos cuestionar si es un poco todavía neocolonialista, pero tiene institutos franceses en todas las capitales de las que fueron sus países cuando fueron ocupados en la época de la metrópoli. Son los grandes agitadores culturales los que fomentan, cultivan presentaciones, conciertos, festivales literarios. Yo fui a la Bienal Literaria de Bamako como autor y fuimos a llevar la obra Moria, la obra Me llamo Suleimán, de Antonio Lozano, que es la historia novelada de un niño que intenta llegar a España y es una obra maravillosa que representamos en Bamako, en un teatro al aire libre. Y joder, es una maravilla compartir con los escritores africanos, en este caso a través de la francofonía, el Estado francés que fomenta que siempre haya institutos de desarrollo cultural y desarrollo de su lengua en esos sitios. ¿Qué ha hecho España con América Latina? ¿O qué ha hecho España con el Sáhara? ¿O con Guinea? ¿Cuántos institutos Cervantes hay en África? El de Bamako, el de Dakar, que es reciente, y tenemos varios en Marruecos. Punto pelota. Entonces, todo viene de nuevo de la política de altura, la política cultural, la política del conocimiento, la política educativa. Y luego pedirle a los medios de comunicación, y la revista 5W es un ejemplo que se puede contar la realidad internacional de otra manera. Hay, en la revista anual de 5W, no sé si han tenido la ocasión de meterse en la web o de recibir anualmente la revista, hay una diversidad de temas impresionante. Claro,
a tu pregunta y a lo que comentaba Baba. Los medios de comunicación siempre hablan de lo negativo. Lo feliz está en Instagram y es breve. Se llama selfie. Te haces el selfie y parece que eres feliz y todos sabemos que no es verdad. Los medios de comunicación tenemos el compromiso de contar y de explicar las cuestiones diversas, ¿no? Son las violaciones de derechos humanos, la guerra, las situaciones negativas y tal. Pero tenemos la obligación de contar que Sudáfrica ahora está dando una lección de respeto a los derechos humanos al planeta, yendo a la Corte Penal Internacional contra los genocidas de Israel. Tenemos que contar que Etiopía, todo el Sahel, a pesar de la dificultad que tiene ahora de seguridad, es una de las grandes cunas de los derechos humanos. La primera constitución se hizo en África. El primer trasplante de corazón lo hizo un cirujano africano del mundo. Entonces, ahí está, ¿no? Ese juego. Sí, por supuesto que lo negativo en cuanto supone muerte, supone cuestionamiento a la seguridad global, etcétera, etcétera, es noticia y lo tenemos que contar, pero tenemos que alternar con el conocimiento. Y el conocimiento es contar mejor África. Canarias, que vive a 90 kilómetros del continente, que somos africanos, vivimos de espaldas a África. Tenemos aerolíneas que por fin nos conectan con África. Chicos, a mí cada vez que me preguntan, oye, ¿dónde es medio viaje? Digo, vete a Madagascar, que es la hostia. Vete a Sudáfrica, vete a Namibia. Uno de los mejores viajes de mi vida fue cruzar de Namibia a Mozambique. Todo el continente. Fácil, barato y no van a flipar más en su vida. El mejor atardecer de mi vida lo he visto en el este de Madagascar. Sí, la isla de los dibujos animados. Entonces, claro, cuando a mí, por ejemplo, muchas veces en la radio y tal, tienen que hablar porque ha pasado no sé qué en Madagascar, dicen, Nico, ¿tú has estado? Y sí, porque la verdad que soy muy viajero. Y entonces voy y les cuento las cosas positivas de ese país. Entonces tenemos el reto, en resumen, que me enrollo un poco, soy un poco abuelo cebolleta, tenemos el reto de explicar mejor las cosas, ¿no? Y el reto de captar la atención. Hay una amalgama de información, de supuesta información. Tenemos más acceso a la información que nunca. Con nuestros dispositivos, esto que nos tiene enganchado al algoritmo, vídeos de gatitos, jardinería, la afición que ustedes tengan, la maquinita la sabe, porque ustedes van visitando. Entonces nos engancha muchas horas. Pues tenemos que buscar la fórmula periodística de interesar en historias que te ayuden a conocer un poco más el mundo en el que vive, la realidad cotidiana que tiene. ¿Cómo son los pibes de Mali? ¿Por qué vienen los pibes de Mali? Porque hay 1030 menores de Mali ahora mismo en los centros de Canarias. ¿Quiénes son? Pues son refugiados, como los niños ucranianos. Pero los niños ucranianos en 12 horas tenían el estatuto de refugiado, estaban distribuidos y tal, y a los malienses ni siquiera formalizan. Porque en Canarias se está violando su derecho a formalizar el acceso al asilo. Solo hay 300 niños con permiso de residencia de los 6.000. 600. Digo, 300 de 6.000. Porque ni la comunidad autónoma ni la delegación del gobierno de España hacen su obligación, que es proteger, tutelar a esos niños y dotarles de los derechos, porque son niños en desamparo, que es los servicios sociales de la comunidad autónoma, que es la competente, hacer. Entonces, sí a enriquecer la mirada sobre lo que pasa en nuestro entorno para entender quiénes son luego los poquísimos niños que llegan aquí, ¿no? Entonces, me parece que ese es el reto, ¿no? Y yo cuando me frustro, porque claro que me frustro después de 25 años, imagínense, digo, me cago en todo, ¿cómo puede haber tanto racismo ahora? ¿Para qué sirve todos los reportajes? ¿Para qué sirve hablar de Adu en concreto? ¿Para qué sirve tal? Bueno, pues sirve para que haya gente aquí, gente que escucha la cadena SER, que hemos vuelto a batir récord en el Hoy por Hoy y en el último GM, o gente que lee los reportajes de Baba o que la han identificado como una periodista creíble, que pone el foco en la gente y que te ayuda a entender la realidad que pasa en Ucrania o cuando fuiste a Somalia. Tal. Y luego también hay una cosa muy importante en las redacciones, que voy a esta cuestión que decías de la representación en las redacciones de la diversidad española. Que España está llena de Karim que nacieron en España. Ahora Lamine se ha hecho famoso porque nos va a llevar a ganar la Eurocopa. Nacido en España, de un padre marroquí y una madre ecuatoguineana. Por ser autocríticos. En la cadena SER tenemos solo una persona con acento latinoamericano que no hace antena, muy poca. Y tenemos varios chicos con nombres árabes que afortunadamente están en la redacción, Karim Magarbi y otros compañeros, que te cuentan la actualidad de la bolsa, etcétera, etcétera, y se llama Karim. Y es importante que la gente escuche a Karim como periodista contando la realidad. Porque claro que en España está llena de Karim y llena de otro tipo de nombres, de gente que ya forma parte de España, de nuestros grupos, de nuestros vecinos.
de la España real, del mundo real que es diverso. Si cualquiera de los racistas de ahora se hicieran una prueba de ADN, fliparían, se les curaría el racismo en 5 minutos. Porque van a tener parte árabe, parte judía, parte de sus antepasados que estuvieron en el África Negra. Así que es estúpido aspirar a la supremacía racista o de una etnia, ¿no? Entonces, los medios de comunicación no representan la diversidad. Se ven pocos presentadores negros o como nosotros marrones en los medios de comunicación. Se repiten clichés y estereotipos. La publicidad representa una España blanca, nuclear, y parece que todos somos así. Y ese es el reto. Y que los inmigrantes, por ejemplo, que lo hablamos en el libro, no siempre aparezcan, más allá de relato informativo puro, en las series de televisión, en los libros, etcétera, etcétera, como los mantas, todos los negros en España, los actores, o hacen de mantero o vinieron en cayuco. Coño, que ahora Televisión Española va a estrenar la primera serie de la historia de audiovisual de España en la que un negro es protagonista. Y no va a venir patera. Entonces, claro, todos estos inputs que recibe la sociedad, siempre en una línea prejuiciosa sobre esta población negra, esta población magrebí, esta población con características latinas, o etcétera, etcétera, con rasgos, siempre repite patrones en la misma línea, ¿no? Parece que todos los latinos, todos los colombianos son delincuentes, igual en las series, ¿no? O las narrativas, en los documentales, o todos los mexicanos son guay, porque comemos tacos y nos molan, ¿no? Tenemos que aspirar a que esa España real, que supone el 11% de la población, los que nacieron fuera, pero que si sumamos a los que ya nacieron aquí, son muchos más, porque no nacen niños en España, no nacen niños en Europa. España tiene la tasa de natalidad más baja del mundo desarrollado, nace 1,1 hijos por mujer en España. No hay ningún país de la OCDE donde nazcan menos niños. Entonces hay una cosa, y termino esta reflexión, perdón que me largue un poco, y es que yo últimamente cada vez que me invitan a hablar de inmigración digo, ¡puf! Y es 3 palabras: paternalismo, utilitarismo y fango. Paternalismo porque seguimos pensando que los migrantes son pobrecitos. Una visión racistoide, pensando que todos los que vienen, cuando el 99%, como hemos recordado varias veces, vienen por otras vías, no vienen por patera, que son pobres, que no tienen formación, que no van a aportar a la sociedad enriquecimiento, cultura, diversidad en todos los sentidos. Paternalismo que hay que desterrar de la narrativa de los medios. Utilitarismo, que es de que como nacen pocos niños y los necesitamos para que ocurran en lo que no nos gusta, entonces sí. Entonces el Mohamed que me recoge la fruta, sí. Cosa que se evidenció mientras todos estamos viendo Netflix, haciendo videoconferencias en la pandemia, estaban los inmigrantes en situación irregular recogiendo nuestras verduras y nuestras ensaladas. Y fuimos el único país que no hicimos un procedimiento de regularización de esas personas que estaban esclavizadas mientras nosotros estábamos en casa, para que no nos muriéramos del jodido virus. Y luego el fango. Si tú mezclas todos los prejuicios, la narrativa de los medios, el que no hay personas con nombres diferentes al castellano convencional, castellano antiguo, en los sitios. Si los acentos no se respetan, si los acentos del sur de España, los propios acentos de España, los acentos del sur de España no están bien vistos en Madrid, en los medios de comunicación. Porque es súper cool que catalanes un poco o que seas un poco gallego, pero que seas extremeño, andaluz o canario. Pero es así, tenemos un problema de catetismo. Catetismo. Entonces, a mí cada vez que me preguntan, me llaman aquí los catedráticos de La Laguna, ¿pero tú cómo haces lo del acento? Digo, es que no me lo he cuestionado en ningún momento. ¿Por qué tengo que cambiar mi acento? ¿Qué parte de mi expresión oral, intelectual, literaria o hablada afecta al entendimiento de las noticias? Trabajo en la cadena Líder de España, llevo 25 años. Viajo por todo el mundo, hablo varios idiomas. A mí nadie dentro de la radio me ha cuestionado nunca por el acento. Es verdad que luego hay algunos catetos por ahí que el canario la sé, que no se le entiende, habla rápido, sí, bueno, por ahí. Yo tampoco te entiendo a ti con la papa en la boca de Murcia. Entonces, con todo el cariño, ¿no? Entonces, a lo que voy es, si nos libramos un poco de toda esta caspa, ¿no?, que tenemos encima, de creernos los únicos, los españoles, los guays y tal, si aceptamos la realidad, si los medios de comunicación empiezan a ser la España real, donde haya... Me encantaría que va a presentar el telediario. Yo no quiero ser presentadora. Bueno, ya me estás jodiendo la Quiero argumento. ser reportera. Quiero decirte, ¿cuántos nombres no castellanos convencionales ven ustedes en los presentadores de los informativos, etcétera, etcétera? Pues eso, tenemos
Bueno, tenemos a Desiree en televisión española. Bueno, ahora Desiree en el 24 horas. Sí. Francine Galvez, que sigue siendo la negra de la tele, que ya hace un montón que no hace. Lucien Bomio. Lucien Bomio, que hace temas de gastronomía en la 1. Pero es verdad que falta mucha diversidad. Y tenemos a Nur en Antena 3, que sustituye en verano, que hace las pantallas, y poco más. Muy poco. Entonces, volviendo a la autocrítica, ¿no? Después de todo este reparto que he hecho, si los medios de comunicación no representan la diversidad de la sociedad, si con naturalidad nos llamemos diferentes, seamos más o menos diversos, no estamos en los medios, y esos Mohamed, y esas Leslie, y esa gente que se llama de otra manera, que no es Juan y Antonio, que es muy aburrido, no están en los medios de comunicación y no te explican la realidad, o no están en las tertulias como analistas, etcétera, etcétera, seguimos repitiendo el cliché y ubicando como si la palabra migrante, que nos la hemos inventado para otrorizar, como si no fueran de nuestra sociedad. Los migrantes. Chacho, que es tu vecino. Que puede ser profesor universitario, que puede ser pintor, que puede ser músico, que puede ser tu novia, tu novio. Que puede ser un capullo, porque mi vecindario hay capullos españoles y de otro lado. Pero que son gente que forma parte de tu vida. No tienes que otrorizarles permanentemente en ponerles una etiqueta. En Francia hay una cosa muy racista, que es, tú puedes ser tu tatarabuelo, el que es de origen argelino, y toda la vida te van a decir francés de origen argelino. Chacho. ¿Sabes? Igual en España. Ahora hay, por ejemplo, un montón de ecuatorianos, un montón de dominicanos, un montón de... porque lo tienen más fácil, porque la ley para adquirir la nacionalidad sabe que es más fácil para los latinoamericanos, que son españoles. Coño, son españoles. Da igual, ¿no? Decir, ¿tú qué de origen eres? ¿Pero tú de qué país eres? Español. Si luego estás contento de tus orígenes de determinada manera, de tu abuelo, de tu madre, ¿vale? Pero tenemos que implosionar los prejuicios. Y lo tenemos que hacer desde los medios, desde la narrativa pública, y cuestionar. Basta de repetir clichés, que no somos cuñados, que somos gente adulta, no somos seres infantiles. La sociedad no puede ni consumir como seres infantiles sin tener conocimiento, ni los periodistas podemos repetir prejuicios. Yo tengo compañeros con muchos prejuicios. En Francia se habla de la gauche divine, ¿no? De la izquierda divina. Son gente que con cierto conocimiento intelectual, que escribe en grandes periódicos, que participa en grandes medios, y se creen que la vida es Instagram, y es cool, y es comer en restaurante guay, vivir en el centro de la ciudad. No conocen los problemas de buena parte de la sociedad que menos tiene dentro de España, la desigualdad, la pobreza infantil. Y muchas veces la visión de esos jefes en esos medios de comunicación, cuando hablan de la vida, hablan desde su punto de vista burgués. Entonces, hay que romper. Y nosotros como reporteros que estamos en la realidad, pues venimos todo el rato a tocar la puerta y a tocar otras cosas en las redacciones para que sea, hay que hablar de otras cosas. Esa es un poco la idea. Yo, para finalizar, pero me da mucha lástima finalizar la conversación, llevamos 1 hora y 20, creo que todos nos quedaríamos bueno, aquí. Si quieren hacer alguna pregunta. Hasta mañana. Solo quiero acabar, hablábamos de las 5 W, de las 5 preguntas, pero creo que de las 5 en la que estamos dando más vueltas en círculos, porque quizá en este caso es la más interesante, es el cómo, ¿no? Primero, en primer lugar, cuando ahora hablabas sobre, por ejemplo, cómo son los protagonistas en películas, series de televisión, informativos, y por qué siempre el blanco nuclear, como ustedes dicen, no está en el centro, seguramente sea, creo que es lógico, es una cuestión de capital. Al final, quien paga las producciones es quien ve el mundo de una manera determinada. Entonces siempre verá determinada al africano, al latinoamericano en un puesto determinado porque el capital vive en un lugar, como tú dices, de privilegio, con que a lo mejor sea progresista a nivel intelectual, ve el mundo de una manera determinada. Y es muy complicado que desde ese lugar tú consideres que vas a invertir tu dinero en poner como protagonista a una persona que no está en tu lugar. Quizás debe ir por ahí, y es muy complicado, lo vemos en Estados Unidos, cuánto costó que las series negras fueran al gran público. Creo que El Príncipe de Bel-Air fue la primera que saltó al gran público de las grandes series negras de comedia en los años 80, que había grandísimas series en Estados Unidos, pero que estaban para el público afroamericano. Y quizás se rompe ahí la barrera con El Príncipe de Bel-Air. Tardó mucho con una población afroamericana enorme en un país en el que, porque el dinero venía donde venía. Lo que pasa es que en el periodismo tiene la consecuencia de omitir la realidad. Efectivamente. O sea, que no estamos contando la realidad de España, que es un país diverso. Y claro, si solo hablamos de inmigrantes para hablar de migración, si por ejemplo no hacemos en un reportaje sobre cómo afecta la subida de la luz, solo ponemos a las 4 familias españolas blancas,
pues estaría muy bien ver tu vecino, o sea, ser más inclusivos en los contenidos y en la información Claro, claro. que se hace, ¿no? Ujú. Porque No, discúlpame, Baba. No, pero me refería en el cómo para sí, finalizar. sí, sí. Era solo una puntualización con lo que comentaba Nicolás. En el cómo me refiero en la forma ahora de Sí. llegar. Ustedes hablaban de cómo transmitir a la ciudadanía lo que está ocurriendo en el mundo, los grandes relatos. Pero sabemos que las nuevas generaciones, por las nuevas tecnologías, bueno, las tecnologías actuales, no las nuevas, les cuesta mucho más llegar a los reportajes a la mesura a la hora de entender la comunicación, a grandes reportajes audiovisuales, a grandes textos, y es todo mucho más inmediato. Tú comentabas en el libro, por ejemplo, que había funcionado, si no recuerdo mal, algunos vídeos en TikTok para la web de Radio Televisión Española que funcionaban muy bien. Y es una manera totalmente legítima de comunicar. Esa era mi última pregunta antes de dejar alguna cuestión para el público. En el cómo, quizá ahora para que esas generaciones más jóvenes en nuestro país sean menos racistas, seamos una mejor sociedad, tenemos que buscar esas formas de comunicación más directas, más inmediatas, que no es mal periodismo, sencillamente es el vehículo, porque de la otra manera quizá nos vamos a estrellar en un camino en el que no hay salida, de hacer reportajes muy interesantes, pero que no van a llegar a ese público y tenemos que ir por ese camino. ¿O ustedes consideran que todavía hay espacio para el reposo informativo, los grandes reportajes? Para ese público me refiero. Sabemos que los que tenemos otra forma de entender la comunicación sí que los consumimos, ¿no? Pues yo creo que los medios de comunicación se tienen que adaptar si quieren sobrevivir, y adaptarse es intentar captar la atención de las nuevas generaciones. O sea, es verdad que allí nosotros hacemos como una diferencia. Una cosa es el periodismo selfie, de yo voy a hacer, en vez de ser periodista y estar documentando, preparando mis crónicas, haciendo bien mi trabajo, convertirme en todo el rato estar en la red y como un influencer que llega a un sitio y entonces mira lo que como, mira cómo no puedo dormir, mira contándole mi vida, que eso no le interesa a nadie. Hacemos mucho la diferencia entre esto, pero esto no quiere decir que las redes no sean un canal. Yo creo que las redes son un canal muy importante, yo las uso, pero es verdad que son un canal de un contenido que ha pasado por un filtro periodístico. El periodismo tiene sus propias herramientas, es como las mismas herramientas que puede tener pues un carpintero. No sé, o sea, el que quiera hacer un mueble sabe perfectamente cómo lo quiere hacer. Nosotros también, para que pueda ser un género periodístico, un reportaje, una crónica, hay unas normas con las que hay que cumplir, hay un mínimo, hay unos valores a los que hay que aferrarse, y las redes no pueden cargarse esto. Entonces, por ejemplo, en Ucrania fue muy interesante ver cómo yo hago un producto y es un producto periodístico. Ahora utilizo ese producto, se adapta a nivel de formato para utilizar las redes como canal de difusión y difundirlo. Otra cosa es la obsesión todo el rato con las redes, porque es que no somos, no somos súper hombres y súper mujeres para... Es que yo me acuerdo en Ucrania que era como, es que no llego a todo. O sea, y yo he hecho tele, radio y prensa escrita. Cuando me pedían TikTok era como, es que no llego. O sea, no puedo hacer un directo de calidad en TikTok. Ahora, mis vídeos están aquí, se pueden difundir por TikTok. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Fran Sevilla, eh, es que lo ha petado en TikTok. Y no es verdad que a la gente joven no le interese lo que está pasando. A la gente sí le interesa. Nosotros tenemos que dejar de infantilizar y de echar balones fuera y rompernos la cabeza de cómo puedo contar el hambre en Somalia sin que sea el niño desnutrido. No, pues el hambre en Somalia es el cambio climático, el hambre en Somalia son las mujeres que han conquistado espacios, lugares de trabajo porque los hombres, las profesiones de los hombres ya no sirven. El hambre en Somalia son otras tropecientas mil cosas que
que hay que contar. Entonces, si lo contamos, pero para eso hay que dedicarle mucho tiempo y hay que dedicarle mucho dinero. Y sobre todo, yo creo que en un ecosistema donde hay tantísima información, donde estamos compitiendo con muchos teletipos, con un bombardeo constante de vídeo, con lo que prima es la calidad y la supervivencia del periodismo. Lo decimos, lo repetimos mil veces, es apostar por la calidad. O sea, yo en un medio público, o sea, y más la parte digital, que no tengo esa presión de la tele, hago tele cuando tengo algo que contar en tele, si no, no. Pero es muy interesante porque dices, bueno, pues el poder apostar por determinados temas, ¿no? Pues yo para hablar de los menores en Canarias llegaré tarde, se publicará más tarde, pero llegará y buscaré una fórmula de intentar contarlo, ¿no? Pero para eso hay que estar pues en un medio o hay que ser ya un viejo como Nico que dice, aquí se hace lo que yo quiero, ¿no? Pero porque además es parte de nuestro trabajo también. O sea, nuestro trabajo no es que te manden a... No, para poder ir, lo tienes que pelear. Y esa es como otra cara que no se ve, ¿no? El tener que luchar por los temas. O sea, con Nico yo lo hablo mucho sobre el Sáhara, ¿no? Pues hay compañeros que se empeñan, que tienen que pelear para que los temas salgan y para que muchas cosas no caigan en el olvido. Yo creo que la pregunta no es el cómo, es el qué. A la gente le interesa qué le vas a contar. ¿Verdad? Que luego profesionalmente tiene que estar bien construido, etcétera, etcétera. Y no confundir con cómo lo difundimos. ¿Vale? Si tú armas una buena historia periodística, bien documentada, estás en el terreno, interesante, que ponga en evidencia una situación, va a funcionar, que es la palabra odiosa que utilizan los directivos de los medios. Funciona porque tiene clic. De repente todos fuimos pro-Ucrania, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, un escritor ucraniano, una comida ucraniana, una ciudad que no sea Kiev, y te va a costar. Pero era nuestra guerra, era nuestra, los cercanos, ¿no? Un ejemplo sobre que a veces si se construyen las cosas bien, esas informaciones tienen interés. Aquí el año pasado pudimos constatar que el Salvamento Marítimo Español dejó en alta mar una patera abandonada. Murieron la mitad de sus ocupantes, entre ellos un niño pequeño que fue enterrado el otro día en Tel, después de un año en el congelador del anatómico forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Y fue abandonada porque hubo una orden política de que eso no eran zonas de salvamento español, vulnerando el derecho internacional marítimo, mintiendo sobre la zona de rescate español, que el Sáhara Occidental sigue siendo zona de rescate español, a pesar de la geopolítica de Marruecos de intentar imponer que tiene zona de rescate propia. Y hay una investigación penal abierta a la Fiscalía en Canarias. Eso es un trabajo periodístico que pudimos constatar porque accedimos a unos audios donde se estaban las comunicaciones entre el avión y la base de salvamento marítimo. Y les pongo este ejemplo porque tuvo millones de visualizaciones en TikTok. No es un contenido aparentemente amable, pero era único, nadie había escuchado esos audios y se demostraba una noticia que ponía en cuestionamiento políticamente, humanitariamente y legalmente lo que estamos haciendo en la frontera sur. Por tanto, ¿por qué eso funcionó? ¿Por el qué? Porque lo que te están contando es constatar con órdenes, con audio, que se vulneran los derechos humanos por decisiones políticas en la frontera sur española. Entonces, al final no sé si tú lo ves igual. Sí. Tú puedes pensar, tengo al máquina de las redes sociales que hemos fichado, lo meneas un poco, te sabes a qué hora tuitearlo y a qué hora va en Instagram. Pero ¿qué vas a vender? Si lo que tú vas a vender no es una buena información, no es un buen reportaje, no es una cosa que va a aportar novedad o interés, olvídate. Vender humo, eso de cómo se hace el bistec. Esto lo hacen mucho los periódicos serios, ¿eh? Y claro, ¿cómo carajo nos van Soft news lo ¿cómo nos van llaman. a creer? Cuando el número de visitas anuales o mensuales en una web no va como estamos esperando y por tanto en las páginas de medición del tráfico no vamos a llegar al nivel adecuado para que sigamos siendo un sitio donde invertir publicitariamente, los medios de comunicación, incluidos los serios, empiezan a hacer antiperiodismo, que es, por ejemplo, una cosa que nos enseñan en la facultad, que es no titular con preguntas. ¿Por qué el filete se te quema si lo dejas en esta postura?
¿Sabías que fulanito ha hecho una frase que no te podías esperar? ¿Pero esto qué carajo es? Una falta de respeto. Pero les funciona, porque la gente pincha. Es como el fast food. A nadie nos gustan las hamburguesas, pero nos las hincamos, ¿no? Sabemos que no son buenas, pero nos vamos al McDonald's, al Burger King, todo esto. Pues esto es igual. En el periodismo tenemos un problema y cuando lo veo en mi medio me cabreo, voy a los de la web. Soy un poco viejo cascarrabia ya. Y digo, ¿pero qué carajo esto de cómo se hace el bistec, tío? ¿Sabes? Mueve mi noticia que he hecho esta mañana de no sé qué, o mueve lo que te hacen tus periodistas. Tenemos un problema entre el qué, lo que contamos, lo que es importante, lo que es noticia, y confundir que el cómo es el cómo difundirlo o cómo aumentar las visitas, ¿no? Porque todos sabemos las fórmulas que tienen ya los generadores de redes sociales o los estrategas en los medios de comunicación. El SEO se llama. Entonces sabemos cómo utilizar una serie de palabras. El SEO es el que manda. O sea, Una serie de palabras claves que funcionan en ese momento, etcétera, etcétera. ¿Eso es periodismo, tronco? No. Pero esos son... O sea, lo que tenemos que hacer los periodistas es hacer una buena información, explicar las cosas que pasan, buscar los datos, contextualizarlos y que llegue. El que llegue tiene que ser un camino más honesto. Y creo que el clickbait, que es como se llama el chiringuito, que ustedes pinchen como locos y así vendemos que nos están leyendo mucho, que luego es mentira. ¿Saben qué tiempo permanece de media un lector en España en un periódico digital? 59 segundos. ¿Sabes qué tiempo de los 59 segundos de media pasa ese lector diario leyendo una noticia? Que cliquee dentro de una noticia, que no sea los titulares. 20 segundos. Claro, yo puedo vender. He tenido 200 millones de usuarios únicos. Claro, pusiste a ver cómo se hacía el filete. Eso es periodismo. Pues la mayor parte de los clics viene de eso. Entonces, no estamos siendo honestos. No estamos siendo honestos. Entonces, nosotros que apostamos, los que estamos aquí, por un periodismo que contribuya como función pública, como derecho a la información. Recordemos, es un derecho. El periodismo tiene que volver a conquistar la credibilidad de la gente. Y no la conquistamos con el clickbait. Yo me fui porque no me gusta que me lleven la contraria, entonces desde que vi que... Te cambié la pregunta, bien, leíste corriendo. Fui corriendo, entonces fui a prepararme, claro, la intervención, digo, a ver cómo salgo de aquí. Y el clickbait, en cierto modo, porque sabía que ibas a ir por ahí, además lo comentas en el libro, ¿no? Que hay una parte innegable de esto, que es que en cierto modo son corporaciones privadas y eso paga las nóminas a veces más que los grandes reportajes. No son en cierto modo los anuncios por palabras de hace 80 años que a lo mejor te vendían un crecepelo falso. Y también el buen periodista decía, ¿qué hace en mi medio este gran reportaje? Y al lado esta noticia que pone, compre esto, que le va a salir una mata. Y tú decías, esto es vergonzoso, pero ese anuncio por palabras pagaba el reportaje anterior. O sea, que al final es la misma idea, es el mismo concepto con distintos formatos. Claro, pero por ejemplo, el racismo existía antes de las redes sociales. Me parece que las redes sociales han traído el racismo, ya existía de antes. Pero si tú usas determinadas expresiones o a través de las redes sociales manejas determinados mensajes, estás echando gasolina a los prejuicios. Lo mismo es el periodismo. Tú puedes tomar la decisión. Yo entiendo a mis jefes que tienen que ingresar publicitariamente para pagarme las nóminas y cuando me mandan a la guerra o cuando me mandan a Canarias hacer reportaje. Obviamente. No somos una ONG, no se olviden. Las empresas privadas tienen intereses comerciales, tienen intereses editoriales, tienen intereses políticos. Los medios públicos son diferentes. Pero dentro de esa aceptación de las reglas del juego, yo creo que hay límites. Y creo que no los hemos pasado y por eso la gente no nos cree. Pero más allá de la publicidad, es como que hay una infantilización, o sea, más allá de todo esto, hay una infantilización de la audiencia. O sea, ahora es como la gente, nos creemos que la gente no quiere leer y es mentira. Deja que la gente decida. La gente no quiere leer basura o la gente no quiere leer un reportaje que no le engancha. Un reportaje o una nota que tú has intentado copiar al teletipo de la agencia de turno y quieres que la gente lo lea. No, la gente quiere leer una crónica de largo aliento, ¿no? Y desde los jefes, pues muchas veces te dicen eso. Y luego el concepto de soft news. En esta infantilización, pues vamos a hacer noticias amables. Que habrá que hacerlas si tienen cabida. Pero esos son los vendedores de crecepelo dentro de los medios de comunicación. Que yo tenía unos cuantos. Es que podríamos estar aquí hablando... Pero tenemos preguntas seguramente, ¿verdad que sí? ¿Alguna mano levantada? Tenemos un micrófono detrás.
Si alguien quiere intervenir, tenemos por aquí debajo. No sean tímidos ahora, después de todo lo que hemos soltado nosotros. Lo bueno es que nos quedamos a gusto. Lo bueno es que nos quedamos a gusto. Es un poco haberles escuchado a los dos, los grandes periodistas de este país, en estos tiempos de tanta polarización, ¿no? Mi primera pregunta va para Elaba. A mí me gustaría saber, durante estos años, en tu condición de mujer, migrante, de origen saharaui, ¿con qué barreras, con qué dificultades te has enfrentado para poder ejercer tu profesión? Y para Nico, me gustaría saber cómo lo haces para guardar una coherencia a la hora de hablar de todos los conflictos que hay en el mundo, cuando se trata de Ucrania, posicionándote a favor de la legalidad internacional en Ucrania, pero también en Palestina, como que está pasando en Palestina, y también en el Sáhara Occidental. ¿Cómo lo haces para luchar muchas veces contra corriente, para hablar de historias que no interesan, porque no van alineados con los objetivos estratégicos muchas veces de tu mismo medio de comunicación? Muchísimas gracias. A ver, bueno, no sé, la verdad que es una pregunta a la que todavía me cuesta mucho contestar. Yo siempre me he considerado una más, aunque no lo he sido. En Italia sufrí muchísimo racismo, bullying. He vivido en una Italia muy conservadora durante muchos años. Y cuando llegué a España vine con una fuerza de yo soy una más. O sea, aquí nadie me... Y entonces en el trabajo también como que siempre intenté ser una más. Nunca me he visto diferente. Es verdad que hay muchas barreras. Una de ellas es pues cuando quieres trabajar como otros después de hacer una formación en un máster, pues que haya personas que no te quieran contratar, y en el libro lo hablo, pues que te digan, haya jefes que te dicen, bueno, pues quiero que me pronuncies determinadas palabras y te dicen pues que el castellano, pues que tienes un acento extraño, que no es... O sea, ha habido como que tampoco ha sido fácil, ¿no? El meter cabeza, porque los medios de comunicación son bastante cerrados, o sea, son bastante... es muy difícil penetrar y entrar cuando eres tan distinta, ¿no? Entonces, bueno, pero es verdad que luego tuve mucha suerte porque tuve como una jefa maravillosa, Estefanía, que ella pues vio en mí pues otras cosas, o sea, me mandaba a Ceuta y yo pues tenía relato de los menores completo porque hablaba, por ejemplo, porque podía entenderme con ellos, o acceder a sitios porque por cercanía cultural o por mi forma de contar. Y eso de repente empezó a llamar la atención y está muy bien, pero pasas como de un extremo a otro y no sé, o sea, tampoco quiero ser la periodista mora que habla de moros, pero bueno, habrá que hacerlo si tienes otros accesos ¿no? Y menos barreras como la lingüística o culturales para acercarte, para contar otras realidades, habrá que hacerlo. Pero, por ejemplo, Ucrania para mí fue increíble porque era como aquí en medio de la nieve, yo vengo del desierto, o sea, ¿qué hago aquí? No tenía esa capacidad, ¿no? Del árabe, es que era todo inglés como los demás y pues una más. Y entonces allí sí que para mí fue como decir, vale, pues eres periodista, ¿no? Una realidad ajena que no conocía, que no se me podía reprochar que no, que yo pues se me daba bien contar estas cosas, ¿no? Como se me ha dicho mucho con temas migratorios. Como tú lo has vivido, pues lo sabes contar bien. Es una reflexión que todavía no, porque también he tenido mucha suerte, entonces como que lo negativo pues está ahí, pero no sé, he tenido muchísima suerte porque ha habido gente, se ha apostado por mí y al trabajar en un medio público, que yo creo que es
es también mi sitio, es mi lugar. Y no sé, de momento las barreras se han ido, no sé, se ha ido imponiendo el trabajo al final y la profesionalidad, creo. Pero no sé. Un poquito, eres joven, pero Soy muy todavía... joven todavía, soy muy Promete, joven. promete. Bueno, yo, sobre esta pregunta que es compleja, primero quiero decir que, igual que soy muy autocrítico, hay una cosa que estamos haciendo ahora en Prisa, en el grupo en el que pertenezco, que se llama una estrategia de diversidad, en la que estamos cuestionando por qué coño la España real no está en las redacciones de Prisa. En El País, en la SER, en el A. Y estamos viendo por qué y cómo cambiarlo. O sea que, por lo menos, ese ejercicio de construcción desde dentro está, ¿no? Y está siendo muy interesante, ¿no? A tu pregunta de cómo intentar mantener la coherencia, es que si a mí la propia cadena SER me ha formado con expertos juristas, me ha permitido acceder a cursos de formación internacionales, viajar por el mundo, etcétera, etcétera, para que sea un periodista con conocimiento para valorar la vulneración de derechos, sea donde sea, lo que no puede ser es que yo me convierta en un cínico y que esté en contra de la invasión de Ucrania, en contra de la invasión de los territorios palestinos, pero me callo sobre el Sáhara porque no vaya que moleste a mis colegas. ¿No? O sea, es obvio. Entonces yo me sigo empeñando en ir al Sáhara. Tengo muchas dificultades cuando ya no me dejan entrar. La última vez me expulsaron, me han expulsado 3 veces. Me empeño en intentar trabajar en Marruecos cuando es noticia. El año pasado fui al terremoto de Marrakech y me tuvieron 18 horas retenido en la frontera. Me querían expulsar, no me querían dejar trabajar en Marruecos por haber informado del Sáhara. Cuando Pedro Sánchez hace su vuelco vergonzoso sobre el Sáhara Occidental y yo estaba en Ucrania con Luis de Vega, etcétera, etcétera, y lo hace en medio de la guerra de Ucrania, ahí como a ver si no se nota mucho, fui crítico con total libertad porque yo tengo la suerte de trabajar en un sitio donde yo puedo opinar con libertad, puedo proponer temas con libertad y sigo en la cadena SER por eso. ¿Sí? Habrá cosas que nos gusten, habrá cosas de la cadena SER con las que no estés de acuerdo, pero los periodistas tenemos un abanico de libertad, te aseguro que es muy difícil de igualar en los medios de comunicación españoles. Con sus cosas, como en todos lados. Entonces, tengo la libertad de seleccionar los temas, de proponer temas. No me dicen que sí a todo, porque a veces interesa, no interesa. Hay más o menos presupuesto para viajes, etcétera, etcétera. Pero yo tengo mucho respeto a la gente que me oye. El libro se llama Historias contadas al oído porque los dos somos hijos de la radio, de la oralidad. La radio estaba en las cocinas de mis abuelas, en el coche de mi padre cuando iba al colegio. Yo quería ser una de las voces que estaban dentro de la radio, o la radio acompañaba a la familia de Baba nómada por el desierto y se enteraba de lo que pasaba en el mundo gracias a la radio. Cuando yo pienso en la gente que me oye, que me puede oír 1 vez, 2 veces o que me puede oír 10, yo tengo que respetarla. Tengo que darle la información profesional con el filtro periodístico de identificar la fuente, saber qué voces estoy poniendo en la antena, si los datos son fiables, etcétera, etcétera. Y si hay un contexto evidente por mi conocimiento, mi acceso a las fuentes y tal, como es el de Ucrania, todos estamos de acuerdo. Rusia es mala, hay que ver Putin, qué loco y tal y tal. Bueno, ese es fácil. Con Palestina hemos sido unos cínicos, nos hemos olvidado de los palestinos hasta que ahora hemos tenido que ver un genocidio en directo, por primera vez en la historia, porque el genocidio de Ruanda no tuvo la misma trascendencia, o las prácticas genocidas en los Balcanes no lo vimos de la misma manera. Esta vez lo estamos viendo. Y ahora de repente hay un redescubrimiento mediático y de parte de la sociedad sobre las barbaridades que hace el gobierno israelí sobre la población palestina. Y hay una estrategia política y mediática de silenciar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Mediáticamente no se cuenta nada de lo que pasa en el Sáhara, en los medios españoles. Los periodistas españoles en Rabat ya no bajan al Sáhara, porque Marruecos no se los pone fácil, o si bajas te castigan o te retiran la credencial de periodista en Marruecos. Y por tanto, ahora que no me dejan entrar al Sáhara, pero cada vez que tengo ocasión de informar de alguna manera y de recordar que los saharauis son nuestros palestinos, que es nuestra responsabilidad el que sea el único territorio en proceso de descolonización junto con Palestina, el expediente más antiguo en Naciones Unidas, lo hago. Lo hago periodísticamente, lo hago con reportajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que
estos niños, esta solidaridad que en Canarias conocemos bien, los programas de vacaciones en paz, en los que vienen los niños saharauis en verano, etcétera, etcétera, es otra manera de recordar que esos niños viven en el desierto y que viven como refugiados porque nuestra responsabilidad hace que vivan en esas condiciones. Yo al principio he aprendido y que he reproducido y he cometido muchos errores. Yo iba a hacer reportajes, he hecho muchos reportajes de la desnutrición infantil en el mundo, uno de los grandes problemas que no se subsana porque no le da la gana a los estados ricos, el coste económico y el coste geoestratégico y comercial para eliminarlo es súper asumible, pero no hay un interés. Cada año en las cumbres anuales de la FAO, que es la Agencia para la Alimentación de la ONU, se pone una cantidad del objetivo para reducir el hambre, etcétera, etcétera, y los estados mienten. Dicen que van a poner X millones de euros o de dólares y siempre, como mucho, llegan al 25% de lo que prometen. Lo mismo pasa con el reparto menor y tal. El problema es que los propios estados han perdido la credibilidad. Y yo ya no me fío de los estados, porque son los estados los primeros que incumplen la ley y que cumplen las leyes internacionales. Israel incumple todas las leyes del derecho internacional. España incumple todas las leyes, la Convención de los Derechos del Niño, la ley de extranjería, la ley de asilo propia, la Convención Europea en esta materia, cuando deja morir o condiciona la muerte de la gente en Ceuta, Melilla o en las aguas de Canarias. Sí, hay mucho, ¿no? Hay muchos elementos que te tienen que llevar a, como periodista, si estás en esto, a seguir teniendo una visión con el contexto profesional que tienes para que cuando surjan cosas seas capaz de explicar sin ambigüedades. No porque moleste al poder de turno, que a mí me da igual. A mí nunca me han querido los ministros de Interior de este país. A mí. Porque claro, cuando cuentas las noticias, que es lo que hacen, pero bueno, que me está dando mucha caña, que no sé qué. De todos, me lo han dicho de todos los partidos. Bueno, de todos, ha habido de dos partidos aquí. Porque Interior nunca se lo dan a las alianzas, siempre se las quedan el PP o el PSOE. ¿No? Y yo les digo siempre lo mismo, digo, mira, es que a mí me da igual de qué siglas sean. ¿Tú has hecho esto, sí o no? ¿Diste la orden, sí o no? ¿Te has saltado la ley, sí o no? ¿Te ha condenado el Supremo por expulsar menores ilegalmente en Ceuta en 2021, sí o no? Yo soy periodista, yo cuento noticias. Y tengo la suerte, insisto, para terminar el relato, de trabajar en un sitio donde con debates más o menos intensos a veces, tengo la enorme libertad de proponer historias y el 99% me las compro. Hay un 1%, pero eso me lo guardaré para cuando escriba las memorias. Bueno, aunque sea muy viejo o diga que lo es, tiene 47 años, o sea que le quedan por lo menos 20 para esas memorias. No nos estén esperando por ahora. Compren Historias Contadas al Oído, que está fuera y que además tienen la fortuna de que sus autores se lo pueden firmar y poner una dedicatoria a esta velada que por mí y creo que por ustedes no acabaría nunca, pero tenemos que acabar. Pero el libro cuenta más cosas. ¿Eh? No sé que no compré el libro ahora porque pensé que eso lo saben todo, que ahí contamos otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias por Muchas acompañarnos. Gracias.